Llegará a ser capitán del equipo inglés de Quidditch. Exclamó James desde donde estaba tumbado en el suelo, apoyado en el sofá. O se convertirá en un erudito talentoso, replicó Lily, aunque sus ojos brillaban con diversión. Bah. Ningún hijo mío haría jamás eso. Exclamó James dramáticamente, rodando sobre su espalda. El sujeto de la discusión permanecía ajeno a todo, balbuceando contento mientras gateaba por la alfombra, con sus manitas regordetas golpeando el suelo. Harry acababa de cumplir 1 año y ya mostraba signos de la valentía de su padre. Se subía a muebles demasiado altos y estiraba los brazos para alcanzar cosas sin preocuparse por su seguridad. Lily los observó a ambos, grabando el momento en su memoria. Últimamente, lo hacía con frecuencia. Esta guerra se ha prolongado demasiado, ¿verdad? Dijo en voz baja, hundiéndose en el sillón. James recobró la sobriedad de inmediato y se puso de pie de nuevo. Así es. Albus dice que no terminará pronto. Si tan solo interviniera, si hiciera más, la frustración de Lily se desbordó. Albus Dumbledore tiene más poder que nadie vivo. Seguro que podría, Lils, sabes que está haciendo lo mejor que puede. Todos lo hacemos. No es suficiente, James. Las palabras le salieron más duras de lo que pretendía. No cuando hay niños muriendo. No cuando, se detuvo, presionándose las palmas de las manos contra los ojos. Lo siento. Es que, tengo miedo. James cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla, tomándole las manos. Lo sé. Pero aquí estamos a salvo. Las protecciones son fuertes. Dumbledore me lo aseguró. Peter no debería ser el guardián del secreto, dijo Lily en voz baja. James se quedó muy quieto. James, sé que es tu amigo, pero Sirius se ofreció, incluso Dumbledore. No, dijo James con voz firme. No hagas esto. No esta noche. Un fuerte estruendo rompió la tensión. Harry. No, ese es el jarrón de Petunia. Cristales esparcidos por el suelo. Harry agitaba los brillantes trozos con una sonrisa desdentada, completamente encantado con el tintineo y la forma en que la luz iluminaba los fragmentos. Lily suspiró cuando James soltó una carcajada, y la tensión que había sentido antes se evaporó al instante. Ese es mi hijo. Lo alzó en brazos, haciéndolo girar hasta que el bebé gritó de alegría. Lily suspiró, aunque una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. Pero antes de que pudiera protestar por la imprudencia de hacer girar a una niña de 1 año, antes de que pudiera decirle absolutamente nada, un Patronus de León se materializó en la habitación. Está aquí. Y son 20. La voz de Frank Longbottom resonó desde el Patronus corpóreo. El tiempo pareció detenerse. James y Lily se miraron fijamente. En ese instante congelado, Lily vio pasar ante sus ojos todo su futuro. El primer día de Harry en Hogwarts, su graduación, su boda, nietos con el pelo negro revuelto y los ojos verdes de Lily. Ella lo vio todo desvanecerse. James apretó a Harry contra sus brazos y corrió hacia la chimenea. Sirius. Redus. El fuego se tornó verde, y apareció el rostro de Sirius, ya en movimiento, ya preparándose para la batalla. Bronx. ¿Qué ha pasado? Está atacando la mansión Longbottom. Ahora. Movilicen a la orden. Ya estamos en ello, gritó Remus desde detrás de Sirius, con urgencia. ¿Cuánto tiempo necesitan? Me voy ahora, dijo James. La conexión se rompió. James tomó su varita de la repisa de la chimenea y Lily lo vio transformarse ante sus ojos. El padre juguetón desapareció, reemplazado por el hombre del que se había enamorado. Jaime, tengo que irme, Lily. Frank y Alice nos necesitan. Se puso de pie, acunando a Harry contra sí. Su hijo comenzaba a inquietarse, percibiendo el repentino cambio en la energía de la habitación, la forma en que la magia crepitaba en el aire. A Harry le tembló el labio. Mamá. Su voz era débil, insegura. Lily lo abrazó con más fuerza, aspirando el suave aroma a bebé de su cabello. Apoyó su frente contra la de él y, por un instante, se permitió sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder. La orden necesitaba a James. Frank y Alice Longbottom estaban siendo atacados. La gente moría. Pero Harry estaba allí, y estaba asustado. Harry, te queremos mucho, susurró con la voz quebrada. Muchísimo. Mamá te quiere, papá te quiere. Cuídate, sé fuerte. El rostro de Harry se contrajo. Comenzó a llorar, con las pequeñas lágrimas confusas de un niño que no entendía por qué todo había salido mal de repente. James la observó, con la mano que sostenía la varita temblando ligeramente. Lily, ¿qué estás? Tomó su decisión en un abrir y cerrar de ojos.
Su varita se movía con un gesto preciso, el mismo hechizo que usaba cuando la dentición de Ari lo mantenía despierto, cuando estaba demasiado angustiado para dormir. La misma dulzura, pero con más fuerza. Los gritos de Ari se apagaron mientras sus ojos se cerraban lentamente. En segundos, quedó inerte contra ella, su respiración apaciguándose en el ritmo profundo del sueño. No despertará hasta el amanecer. No recordaría el miedo de sus padres. No se quedaría despierto preguntándose si volverían a casa. Eso fue una misericordia, pensó Lily, aunque le revolvió el corazón. No deberías haberlo hecho. Dijo James, con frustración y algo que tal vez fuera admiración en la voz. Es Harry quien te necesita. Quédate aquí, protégelo. No. Lily depositó a su hijo con delicadeza en la cuna, que se había transformado rápidamente, y lo arropó con cuidado. No volvió a mirar a James. No podía soportarlo. Dormirá hasta el amanecer y roncará como su padre. Eres tú quien me necesita esta noche. Le dio un último beso en la frente a Harry. Su pequeño rostro ahora estaba en paz, ajeno a lo que sucedía en el mundo más allá de los muros de la cabaña. Sus labios se demoraron, como si memorizaran la suavidad de su piel. Enderezándose, sostuvo la mirada de James con firmeza. Estamos juntos en esto, siempre. Se desaparecieron sin decir una palabra más, dejando atrás a su hijo dormido en una cabaña que nunca más volvería a sentirse como un hogar. Minerva McGonagall caminaba por los pasillos de Hogwarts al amanecer. Los retratos susurraban incoherencias, algunos relatando sus exageradas batallas de juventud. Nunca le habían interesado esas historias, y hoy en particular ni siquiera les prestó atención. Los rumores sobre lo ocurrido la noche anterior se dispararon. El profeta de la mañana reposaba en un bolsillo dentro de sus túnicas. Su portada detallaba la historia de cómo Neville Longbottom, de 1 año, había derrotado de alguna manera al señor oscuro más poderoso desde Heller Grindelwald. Era ridículo. Y sin embargo, Albus Dumbledore se había marchado apresuradamente afirmando que el señor oscuro estaba a punto de atacar y le había pedido que protegiera el colegio y a los alumnos. No es que fuera a hacer otra cosa. Esa era la razón por la que no se había unido al director ni a su sociedad secreta que se oponía al señor oscuro. Su lealtad residía en el lugar al que consideraba su hogar desde hacía más de 30 años. Llegó a la gárgola que custodiaba las escaleras que conducían al despacho del director, la miró de reojo y se apartó cuando se abrió. La oficina estaba en penumbra cuando ella entró. Fawkes, el Fénix, permanecía sentado tranquilamente en su percha y Albus parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Estaba de pie, mirando por una ventana los impresionantes terrenos de Hogwarts que se extendían abajo. Albus, dijo en voz baja. ¿Es cierto lo que dicen los periódicos? No le dedicó ni una mirada, ni se movió. Pero un suspiro cansado se le escapó. ¿Se ha ido ya sabes quién? Mi querido profesor, dijo Albus, sin dejar de mirar por la ventana, ¿acaso una persona sensata como usted no puede llamarlo por su nombre? Todo este rollo de quien tú sabes, llevo 11 años intentando convencer a la gente de que lo llame por su nombre, Voldemort. Ella se estremeció, pero Dumbledore no lo notó. Todo se vuelve muy confuso si seguimos diciendo quien tú sabes. Nunca he visto motivo alguno para tener miedo de pronunciar el nombre de Voldemort. Sé que no, dijo la profesora McGonagall, con un tono entre exasperado y admirado. Pero eres diferente. Todo el mundo sabe que eres el único al que tú sabes, bueno, vale, Voldemort, temía. Me halagas, dijo Dumbledore con calma. Voldemort tenía poderes que yo jamás tendré. Solo porque eres demasiado, bueno, noble para usarlos menos mal que no hace sol. No me había sonrojado tanto desde que la señora Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. Ella le lanzó una mirada fulminante y dijo, los periódicos afirman muchas cosas, dijo Albus con cansancio. La mayoría son tonterías. Pero en este caso, sí, Neville Longbottom fue el artífice de su derrota. Aunque el muchacho no pudo haber orquestado. La maldición rebotó. Quizá fue el amor de una madre, un hechizo protector que no comprendemos del todo. El último acto de Alice Longbottom, arrojándose ante su hijo, hizo una pausa, y ella observó cómo se le quebraba la garganta, refleja algo que realmente no entiendo. Minerva siguió mirándolo fijamente. Los muggles seguramente se habrán dado cuenta. La celebración por sí sola, se explicará, dijo Albus en voz baja. Siempre se explica. Pero Minerva, no puedo culpar a la gente por celebrar. Llevamos 11 años teniendo muy poco que celebrar. Y sin embargo, siempre hay bajas en la victoria, dijo Minerva con brusquedad.
Sin duda, el precio. Dime que no lo habrías celebrado si hubieras estado allí, dijo Albus con dulzura. Dime que no habrías sentido un gran alivio. Dime que no habrías llorado de alegría al saber que tus alumnos por fin estaban a salvo. Minerva apretó la mandíbula, pero no podía mentir. Lo habría celebrado. Y eso hacía todo aún más terrible. Frank Longbottom, dijo ella, él. Muerta, confirmó Albus. Augusta criará al pequeño Neville. Es una mujer fuerte, aunque está destrozada por el dolor. Ya lo llaman héroe, murmuró Minerva, negando con la cabeza. El niño que sobrevivió. La gente se aferra a los héroes en los momentos más oscuros, respondió Albus pensativo. Les da esperanza, un símbolo en torno al cual unirse. Puede que Neville aún necesite esa fuerza. Hizo una pausa. Sirius Black también cayó. Y Peter Pettigrew fue capturado y desenmascarado como mortífago. Un grito ahogado de sorpresa escapó de sus labios. Pero Dumbledore continuó implacablemente. Y Bellatrix Lestrange, añadió Dumbledore. Encontró su fin en el caos, abatida mientras luchaba contra Frank. Un leve brillo de satisfacción apareció en los ojos de Minerva. Bueno, un monstruo menos en el mundo. Se lo merecía. Dumbledore asintió con la cabeza, pero su expresión se ensombreció de nuevo. Lily James Potter. Lucharon codo con codo hasta el final. Un silencio prolongado se instaló entre ambos, y ninguno habló mientras se oían los cascos de los centauros en el bosque cercano. Albus se giró rápidamente hacia ella, sosteniendo su mirada. Los Potter tuvieron un hijo. Se miraron fijamente. Ella apenas logró asentir con la cabeza antes de que Dumbledore continuara. Estaban bajo el hechizo Fidelius, ocultos en el valle de Godric. Pero con sus muertes, el hechizo se ha roto. Ahora recuerdo el lugar. ¿Vamos? Sin esperar respuesta, se volvió hacia Fawkes. Amigo mío, llévanos a Godric S. Hollow. El fénix emitió un suave trino, rozándoles los hombros con las plumas de la cola mientras los envolvía en un cálido resplandor. En un destello de fuego, desaparecieron de la oficina. Reaparecieron en la plaza del pueblo de Godric S. Hollow, donde el aire vibraba de júbilo. Magos y brujas se arremolinaban, riendo y alzando varitas que chispeaban con luces de colores. Los búhos ululaban en lo alto, llevando mensajes de victoria, mientras estrellas fugaces surcaban el cielo matutino en destellos rojos y dorados. Y entre todos ellos, un puñado de mugles permanecían confundidos, señalando hacia arriba, tratando de comprender lo imposible. Los mugles se darán cuenta seguro, dijo Minerva con brusquedad, observando cómo Dedalus Diggle encendía su varita justo delante de una pequeña familia, con el rostro sonrojado de júbilo. Minerva ya se había puesto en marcha, con la varita en alto. Le espetó a Diggle un par de palabras cortantes, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado, antes de centrar su atención en los mugles. Unos cuantos hechizos rápidos y encantamientos de memoria, y ahora parecían confundidos pero sumisos, sin percatarse ya del caos mágico que los rodeaba. Albus asintió con aprobación y se apresuraron hacia la cabaña. Al acercarse, el llanto de un niño rasgó el aire. Dentro, entre juguetes esparcidos y un jarrón roto, una cuna transformada se alzaba en un rincón del salón. El pequeño Harry Potter, con el rostro enrojecido y surcado de lágrimas, se aferraba a los barrotes, sollozando por su madre. «Mamá. Mamá». Albus se acercó a la cuna y alzó suavemente al niño. Harry Potter era pequeño y sus ojos brillaban con confusión. «SHH, niño», murmuró Albus con la voz quebrada. «Lo sé. Lo sé». Pero el niño no se calmaba. Gritaba y se retorcía, y Minerva observaba cómo el director parecía impotente. Harry aullaba aún más fuerte, golpeando el aire con sus pequeños puños. «Poppy sabrá qué hacer», dijo Albus, con la derrota reflejada en su tono. Otro destello de fuego fénix, y se materializaron en la enfermería de Hogwarts. Madame Pomfrey levantó la vista de su escritorio, sobresaltada, e inmediatamente se apresuró a acercarse al ver al niño angustiado. «Albus. ¿Qué demonios es eso?» «Harry Potter», confirmó Albus, transfiriendo suavemente al niño a sus brazos. «Está ileso físicamente, pero», llevó a Harry a la cama, susurrándole palabras dulces al pequeño, aún más angustiado por el viaje con el Fénix. En cuestión de minutos, le administró una poción calmante suave, suficiente para tranquilizarlo. Los llantos de Harry se convirtieron en sollozos entrecortados, y luego en gemidos apacibles. Sus ojos, de un verde tan doloroso, los miraban con confusión. «Mamá. Papá». Albus y Minerva se retiraron al despacho del director, dejando a Harry al cuidado de Poppy.
¿Quién lo criará? Preguntó Minerva con voz tensa mientras caminaba de un lado a otro. Augusta, después de todo Alice era su madrina. Como su suegra, podría hacerlo. Ya me he puesto en contacto con ella, interrumpió Albus, señalando al búho que había regresado a su percha. Se ha negado. Está sufriendo la pérdida de su hijo y su nuera, y además tiene que lidiar con un Neville confundido que echa de menos a sus padres. Ella, no puede soportar otro hijo en casa. Los labios de McGonagall se tensaron en una línea afilada. Entonces Remus, lo he mandado llamar, interrumpió Albus. 2 veces. Ninguna lechuza ha regresado. Levantó la mano, impidiendo que continuara diciendo. No está muerto, simplemente está de luto por haber visto morir a 5 de sus mejores amigos, y a uno de ellos traicionarlo. Entonces no hay nadie, susurró Minerva, hundiéndose en una silla. Albus permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lily tenía una hermana. No, respondió Minerva de inmediato y con vehemencia. Absolutamente no. Petunia Evans despreciaba la magia, Albus. Despreciaba a Lily por poseerla. La llamaba bicho raro. Se negó a asistir a su boda. Es todo lo que le queda a Harry, dijo Albus sencillamente. Su única pariente consanguínea viva. Tiene que haber alguien más. Cualquiera. Minerva apretó los puños. Tal vez una familia de la orden. Minerva, he considerado todas las posibilidades. Todos los miembros de la orden que sobrevivieron son o demasiado viejos, demasiado pobres, demasiado dañados por la guerra o un blanco demasiado fácil para los mortífagos restantes. Él necesita amor. Sí, convino Albus en voz baja. Lo hace. Pero no puedo fabricarlo a partir de deseos y desesperación. Es su tía, dijo Albus finalmente. Sean cuales sean sus sentimientos hacia la magia, Harry es su sobrino. El hijo de su hermana. La sangre llama a la sangre, Minerva. Quizá, cuando lo vea, cuando lo tenga en brazos, quizá algo se ablande en ella. ¿Y si no funciona? Albus no tuvo respuesta. Minerva lo miró fijamente durante un largo rato. Esto está mal. Lo sé. Serán muy infeliz allí. Tal vez. O tal vez, no, le interrumpió Minerva. No me digas que podría sorprendernos. No me digas que con sangre bastará. He visto demasiada crueldad entre familiares como para seguir creyendo eso. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no había alternativa. Todas las vías habían sido exploradas y todas habían resultado insuficientes. Harry Potter no tenía a dónde ir. Recogieron a Harry del ala hospitalaria cerca de la medianoche. Poppy lo había mantenido cómodo durante todo el día, pero finalmente el agotamiento lo venció. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Poppy en voz baja mientras Albus alzaba al niño dormido. Ninguno de los dos respondió. Sé amable con él, dijo finalmente con voz ronca. Fawkes los llevó durante toda la noche hasta Little Whinging, Surrey. Se materializaron en las sombras cerca del número 4 de Private Drive, y Minerva sintió que se le encogía el corazón al verlo. La calle era agresivamente, opresivamente ordinaria. Céspedes impecables se extendían idénticos a ambos lados. Las casas se alineaban en filas perfectas, todas iguales a la siguiente. Ni una sola brizna de hierba estaba fuera de lugar. Era el tipo de lugar donde cualquier cosa diferente, cualquier cosa inusual, sería aplastada bajo el peso de la conformidad. Esto es un error, repitió Minerva. Albus se arrodilló y conjuró una cesta, suave, cálida, forrada con mantas. Colocó a Harry dentro con infinito cuidado, acomodando el ciervo de juguete a su lado. Dejó una carta, dijo, sacando un pergamino de entre sus ropas. Lo explicaré todo. Las circunstancias de sus muertes. La necesidad de Harry de un hogar. Seguramente, cuando ella lo entienda, no le importará, interrumpió Minerva secamente. Estás depositando tu fe en una mujer que le dio la espalda a su propia hermana. Entonces, ¿qué quieres que haga? Albus se volvió hacia ella, y por primera vez, ella vio todo el peso de su agotamiento. ¿Lo criarías tú, Minerva? ¿O conoces a alguien más que pueda hacerlo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Minerva abrió la boca. Luego la cerró. Su mente repasó las posibilidades por última vez. Colegas, miembros de la orden, antiguos alumnos que quizá hubieran llegado a ser alguien. Pero cada nombre planteaba un problema. Demasiado conocidos. Demasiado pobres. Demasiado vulnerables. Demasiado traumatizados. ¿Y ella? Era profesora, subdirectora. Su vida era Hogwarts, sus pasillos, sus alumnos y sus responsabilidades.
No podía criar a un hijo, como tampoco podía abandonar su puesto. Se conocía demasiado bien como para fingir lo contrario. Su expresión se endureció. Albus volvió a mirar la cesta. Terminó la carta, la dobló y la metió entre las mantas junto al rostro dormido de Harry. Aquí es donde debes estar, le susurró al niño, aunque la duda impregnaba cada sílaba. Por ahora. Por tu seguridad. Colocó la cesta en el umbral con las manos temblando ligeramente. Minerva contempló a Harry Potter, abandonado en un umbral en plena noche. Si no lo acoge, dijo Minerva en voz baja, si lo rechaza, entonces encontraremos otra solución, respondió Albus, pero ambos sabían que mentía. No había otras soluciones. Un frío viento de noviembre azotó Privet Drive, y Minerva transfiguró sus ropas para protegerse aún más de él. Harry se removió levemente en su cesta, pero no despertó. Romper, Petunia Dursley se despertó a las 6:30 en punto, como cada mañana. Salió de la cama sin despertar a Vernon, que roncaba. Siguió su rutina matutina, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta principal. El periódico matutino estaría listo. Quizás habría noticias sobre la inauguración del centro comercial Telford por la reina. Quizás, por fin, habrían pillado al temible gato de los Henderson escarbando en las rosas premiadas de alguien. Ella abrió la puerta. Y gritó. El sonido le arrancó de la garganta antes de que el pensamiento consciente pudiera detenerlo. Vernon bajó las escaleras a toda prisa, con el rostro ya morado. Petunia. ¿Qué demonios? No podía hablar. Solo podía señalar con mano temblorosa la cesta en el umbral. El bulto que había dentro. El destello de cabello oscuro y revuelto que se veía por encima de las mantas. Vernon llegó al umbral, bajó la mirada y se puso aún más rojo. ¿Eso es un bebé? Petunia estaba dándole vueltas a la cabeza. Los vecinos. La señora Henderson, la vecina, ya estaría despierta. Si alguien veía esto, si alguien hacía preguntas, agarró la cesta con movimientos bruscos y la metió dentro. Cerró la puerta de una patada y dejó la cesta sobre la mesa del recibidor. Había una carta. Metida junto a la niña. Sellada con cera, un sello que ella recordaba vagamente, con claridad, sintió un vuelco en el estómago. Ábrelo, exigió Vernon. Ábrelo ahora. Petunia abrió el sobre de un tirón, con los dedos entumecidos por el pavor. Sacó el pergamino, no papel, notó, y comenzó a leer en voz alta. Estimada señora Evans, con profundo pesar debo informarles del fallecimiento de su hermana, Lily Potter, y su esposo, James Potter. Murieron heroicamente anoche en la derrota de un gran mal que ha asolado nuestro mundo durante muchos años. Su sacrificio contribuyó a poner fin a una guerra que ha costado innumerables vidas. Su hijo, Harry, ha quedado huérfano. Tiene 1 año, goza de buena salud y necesita urgentemente un hogar. Como su único pariente vivo, esperamos que usted pueda brindarle el amor que necesitará en los años venideros. Entiendo que esto supone una enorme responsabilidad para usted sin previo aviso. Pero no tiene a dónde ir. Con esperanza y el más profundo respeto, Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Vernon se quedó mirando la cesta. Luego miró al niño que empezaba a despertar, con el rostro arrugado por la confusión mientras observaba el espacio desconocido. No, dijo Vernon. Absolutamente no. Vernon, no, Petunia, dijo, volviéndose hacia ella con rostro obstinado. No vamos a acoger a ese chico. A su hijo. A uno de ellos. Era mi hermana, susurró Petunia, aunque no estaba segura de si estaba defendiendo a Harry o simplemente afirmando un hecho. Una hermana que prefirió ese mundo a su propia familia, espetó Vernon. Una hermana que se fue a esa escuela de fenómenos, volvió llena de tonterías sobre magia, se casó con uno de ellos y tuvo un hijo que será igual. No. Tenemos que pensar en Dudley. En nuestra vida. En nuestra vida normal y respetable. En la cesta, el rostro de Harry se contrajo. Comenzó a llorar, con sollozos suaves y confusos que se hicieron más fuertes a cada segundo. Entonces abrió los ojos del todo, y Petunia vio que eran exactamente los ojos de Lily. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de su hermana, aquellos que habían estado llenos de dolor cuando Petunia la llamó bicho raro, cuando Petunia se negó a asistir a su boda y solo le envió un jarrón de la cooperativa local, la miraban ahora desde el rostro surcado de lágrimas de su sobrino. Tía Petunia. Sollozó, pronunciando el nombre entre lágrimas. Mamá. Algo se quebró en el pecho de Petunia. No creía que Lily se hubiera molestado y a pesar de todo, había logrado enseñarle a su hijo, ahora huérfano, a reconocerla. Pero se equivocaba, y ahora Lily estaba muerta. Muerta a los 21 años.
Su brillante y hermosa hermanita se había ido, y las últimas palabras que Petunia le había dicho en persona estaban hechas para herirla. Vernon, dijo Petunia en voz baja, mientras Harry seguía intentando alcanzarla con sus pequeñas manos desesperadas. Vernon, es solo un bebé. Es el bebé de Lily. Exacto, dijo Vernon con voz dura. Es suyo. Uno de ellos. Petunia, no lo voy a permitir. No voy a permitir esa rareza en nuestra casa, cerca de nuestro hijo. Perdió a sus padres, interrumpió Petunia, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Extendió la mano y tocó la de Harry. Sus pequeños dedos se aferraron de inmediato a su pulgar, apretándolo con fuerza. Está completamente solo, Vernon. Y. Es familia. ¿Familia? Vernon se burló. ¿No dijiste que no era tu hermana? No son como nosotros, Petunia. No son normales. Lo sé, dijo Petunia. Sé que son diferentes. Sé lo que significa. Pero Vernon, ella está muerta. Mi hermana está muerta, y yo, su voz se quebró. No puedo simplemente deshacerme de su hijo como si fuera basura. No lo vamos a abandonar, dijo Vernon, pero había algo defensivo en su tono. Hay lugares para huérfanos. Buscaremos algún orfanato en Manchester, lo dejaremos en la puerta, lo acogerán y se asegurarán de que los niños estén bien cuidados. Un orfanato, repitió Petunia con voz monótona. Sacó a Harry de la cesta, y él enseguida escondió el rostro en su hombro, ahogando sus sollozos contra la bata. Era tan ligero, tan pequeño. ¿Quieres llevar al hijo de mi hermana a un orfanato a 4 horas de aquí y simplemente, dejarlo allí? Es lo mejor, insistió Vernon encogiéndose de hombros. Fui horrible con ella, susurró Petunia. Harry había dejado de llorar y solo sollozaba suavemente contra su hombro. Vernon, fui horrible con ella. Durante años. Le dije cosas terribles, la saqué de mi vida, ni siquiera le respondí cuando me escribió para decirme que estaba embarazada. Se le hizo un nudo en la garganta. No puedo, esta es la única oportunidad que tengo para enmendarlo. No puedes arreglarlo, dijo Vernon con indiferencia. Se ha ido, Petunia. Lo sé, dijo Petunia, apoyando la cara en el suave cabello de Harry. Sé que no funcionará. Pero Vernon, si lo mando lejos, si simplemente, lo abandonó a unos extraños cuando no tiene a dónde ir, lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo mirarme al espejo sabiendo que le hice eso al hijo de Lily? No será fácil, dijo finalmente. Sabes que no lo será. Será extraño. Diferente. La gente hablará. Y cuando crezca, cuando empiece a comportarse de forma anormal, lo sé, repitió Petunia. Lo sé todo. Pero Vernon, es un bebé. Vernon la miró fijamente durante un largo rato. Luego miró a Harry, que había girado la cabeza para mirarlo con aquellos inquietantes ojos verdes. No, dijo Vernon, y su voz recuperó toda su dureza. No, Petunia. He sido paciente, he escuchado, pero mi respuesta es definitiva. No lo vamos a acoger. Vernon, esta es mi casa, dijo Vernon, erguido. Mi hogar. Y no voy a permitir que ese chico viva bajo mi techo. No voy a exponer a Dudley a esa maldad. No voy a pasar los próximos años preguntándome cuándo algo va a explotar, flotar o incendiarse porque ese chico no puede controlarse. Tiene 1 año, dijo Petunia con desesperación. Ni siquiera sabe lo que es todavía, y no estaré aquí cuando se entere, interrumpió Vernon con firmeza. Petunia, te lo digo en serio. O va al orfanato, o... Hizo una pausa, o vas tú con él. Y no creo que quieras tomar esa decisión. Petunia miró a Harry. Al ver a su sobrino, pensó en su propio hijo, durmiendo arriba en su habitación. Su vida cuidadosamente construida, perfectamente normal, en esa casa perfectamente normal, en esa calle perfectamente normal. En la carrera de Vernon, su posición en la comunidad, su futuro. Tendría que empezar de cero si eligiera a Harry por encima de todo eso. ¿Cuándo nos iremos? Preguntó, y se odiaba a sí misma por haberlo dicho. La expresión de Vernon cambió a una de alivio vengativo. En menos de 1 hora, antes de que nadie se dé cuenta. Petunia abrazó a Harry un instante más. Él se había relajado contra ella, emitiendo suaves sonidos soñolientos. Confiaba en ella. Creía que lo protegería. Lo siento, susurró contra su cabello, tan bajo que Vernon no pudo oírla. Lo siento mucho, Lily. Lo siento por todo. Luego, volvió a colocar a Harry en la cesta, observando cómo su rostro se contraía con expresión de confusión al ser dejado de nuevo en el suelo. Se dio la vuelta antes de que pudiera empezar a llorar.
Le prepararé algo, dijo con voz hueca. Un poco de pan, una botella si tenemos. Y. ¿Y esa manta? Debería tener la manta. Hizo una pausa. Ve a despertar a Dudley. Vernon asintió y subió las escaleras. Volveremos para la hora del almuerzo. Los vecinos ni siquiera se darán cuenta de que nos hemos ido. Petunia estaba de pie en el pasillo cuando oyó a Vernon despertar a su hijo. Detrás de ella, Harry había empezado a llorar de nuevo, con sollozos confusos que le partieron el corazón. Había tenido una oportunidad para enmendar años de crueldad. Una oportunidad para honrar la memoria de su hermana. Y ella elegía a Vernon. Elegía la normalidad. Elegía la vida que conocía por encima del sobrino al que acababa de conocer. En menos de una hora, Harry Potter estaba metido a la fuerza en la parte trasera del coche de Vernon Dursley, sujeto con cinturones y arropado con mantas. A su lado, un Dudley visiblemente confundido. Para entonces, Harry había dejado de llorar y se había quedado inquietantemente callado, mirando por la ventana mientras el coche arrancaba de Private Drive. Tal vez se había dado cuenta de que otra persona a la que consideraba familia lo estaba abandonando. Tal vez era consciente de que esa sería la última vez que estaría cerca de alguien de su misma sangre. Petunia no miró atrás. No podía. Ante ellos se extendía el viaje de 4 horas hasta Manchester, y con cada kilómetro, la distancia entre Harry Potter y cualquier tipo de hogar se hacía cada vez mayor. Y Petunia Dursley, sentada en el asiento del copiloto, veía cómo el paisaje se desdibujaba ante sus ojos, preguntándose si alguna vez se perdonaría a sí misma por esto. 9 años después, 1990, el orfanato de la reina Isabel se encontraba a las afueras de Manchester. Un edificio de ladrillo gris que solía reflejar la penumbra anticiclónica habitual en el Reino Unido. El personal era competente, las comidas, adecuadas, las camas, útiles. Pero era casi institucional, en la medida en que el edificio estaba diseñado para socavar la esperanza, un lugar donde la infancia iba a esperar, a la espera de una oportunidad de ser adoptada, de unirse a una familia, en lugar de aflorecer. Harry Potter había vivido allí durante casi 9 años, y si le hubieran preguntado, habría dicho que lo prefería así. Ahora estaba sentado en la sala común del orfanato, un espacio estrecho con muebles desgastados, juguetes y libros donados por grupos religiosos bien intencionados que servían a Dios. A su alrededor, otros niños jugaban o discutían, o peor aún, lloraban. Sus voces creaban un fondo de ruido constante que Harry había aprendido a ignorar. No es justo. El gemido, por desgracia, interrumpió la concentración de Harry. Levantó la vista de su libro, El hacha de Gary Paulsen, una edición muy apreciada en el orfanato, para ver a Timothy Fletcher, un niño de 8 años con las uñas sucias y, de alguna manera, con un don para la autocompasión, quejándose con la señora Alloway, una de las cuidadoras del jardín de infancia. Marcus se llevó mi coche de juguete, continuó Timothy, subiendo la voz hasta un punto que le dolieron los oídos a Harry. Dijo que era suyo, pero es mío. Lo tuve primero. Al parecer, la señora Alloway llevaba casi 30 años trabajando en el mismo orfanato, y a pesar de ser más amable que la mayoría, hacía tiempo que se había visto desgastado por años de tratar con niños con problemas. Suspiró. Timothy, hemos hablado de compartir. Pero es mío. Harry volvió a su libro. Fletcher siempre se quejaba de algo. La semana pasada había sido de Marcus Smith, que lo había empujado durante el tiempo libre, a pesar de jugar al rugby con un grupo de niños mayores en el orfanato. La semana anterior, había sido de cómo Sarah, una niña de 6 años resfriada, había recibido una ración más grande en la cena. El niño recogía quejas, las mostraba y lloraba de orgullo a cualquiera que lo escuchara. Y la verdad, pensó Harry, era que Timothy se merecía lo que le pasara. Era un cobarde débil y llorón que siempre buscaba a alguien más para luchar sus batallas. Si Marcus quería quitarle su juguete, tal vez Timothy debería haberlo agarrado con más fuerza. Tal vez debería haber sido más fuerte, más inteligente y, simplemente, mejor. Harry había aprendido hacía tiempo que el mundo no era amable con los débiles. Aprendió esa lección en particular cuando descubrió que lo habían abandonado una fría mañana de noviembre en la puerta del orfanato. Lo aprendió durante la noche, llorando por su madre, o por un padre que por error le había dejado un orfanato, o simplemente por un familiar que nunca volvería. Mientras otros a su alrededor gritaban, suplicaban a los adultos que se los llevaran, prometiendo ser buenos. Lo había aprendido de 100 maneras diferentes. ¿Por qué debería ser diferente Timothy Fletcher? Acosar. Levantó la vista y encontró a la señora Alloway de pie junto a él.
Su expresión se suavizó como siempre lo hacía cuando lo miraba. Harry había aprendido desde pequeño que los adultos respondían bien a ciertas expresiones, a ciertos tonos de voz. Utilizó uno ahora, ladeando ligeramente la cabeza y ofreciendo una pequeña sonrisa tímida. Sí, señora Ayawai. Llevas un buen rato leyendo. ¿No quieres jugar con los demás? La idea le puso los pelos de punta a Harry, pero mantuvo una expresión amable. Estoy en una parte muy emocionante, si te parece bien. Brian acaba de aterrizar el avión cerca de un lago. El rostro de la señora Ayawai se iluminó. Oh. Estás leyendo a Chet, ¿verdad? De acuerdo, pero intenta socializar un poco más, ¿eh? Eres un chico tan listo, seguro que a los demás les encantaría ser tu amigo. Harry asintió. Sí, señora. La señora Ayawai se alejó, satisfecha. Volvió a su libro, ignorando por completo a los demás niños. Hizo muchas comparaciones personales con Brian Robeson. A pesar de ser mayor, ambos se vieron envueltos en situaciones que se les escaparon de las manos mientras se las arreglaban solos. A Harry tampoco le interesaban los amigos. Los amigos siempre eran una carga, algo que podían quitarte o usar en tu contra. Siempre se esperaba que te preocuparas por los sentimientos de los demás, sus problemas, sus interminables y mezquinas disputas con los demás. Y Harry había aprendido que la única persona en la que podía confiar, igual que Brian solo en el bosque, era él mismo. Además, la mayoría de los niños aquí eran como Timothy, débil y quejoso, o como Marcus, bruto y estúpido. Ninguno de estos tipos le atraía realmente a Harry. No era lo suficientemente fuerte como para ser un abusador, pero sí lo suficientemente inteligente como para evitar que lo acosaran. Devuélvemelo. Harry no levantó la vista cuando la voz de Timothy se convirtió en un grito lastimero. Se oyeron forcejeos, puñetazos, y luego lo inevitable. Timothy empezó a llorar. La voz de la señora Ayawai se alzó con frustración, llamando a Marcus a la oficina de inmediato. Era patético, pensó Harry, pasando página. Timothy nunca aprendería. Pasaría toda su infancia siendo maltratado, siendo aprovechado por ser demasiado débil para defenderse y demasiado estúpido para evitar que las mismas situaciones se repitieran, para evitar ser víctima. Él no era como Brian, quien había iniciado un incendio sin nada más que su hacha. Algunas personas, decidió Harry, simplemente merecían lo que les pasaba. Y esa lista incluía gente como Timoteo. Romper, la escuela primaria comunitaria de Bowley Park estaba a 20 minutos a pie del orfanato, y Harry hacía el trayecto todas las mañanas con un grupo de otros niños del orfanato. La señora Patterson los acompañaba hasta allí y los recogía al final del día, contando cabezas como había visto a los granjeros en la televisión. Harry siempre caminaba detrás del grupo, lo suficientemente lejos como para no tener que participar en sus conversaciones, pero lo suficientemente cerca como para que la señora Patterson no se preocupara. Su primera clase del lunes por la mañana fue de matemáticas, impartida por una profesora de segundo año, la señora Chen. Harry estaba sentado en la primera fila, con el cuaderno donado, medio usado y medio desgastado, abierto, y su lápiz, también medio usado, justo al lado. Muy bien, clase, dijo la señora Chen, escribiendo un problema en la pizarra. ¿Alguien puede decirme cuánto es 347 más 298? Algunas manos se alzaron en la clase, pero Harry permaneció agachado. Su entusiasmo excesivo hacía que otros niños se sintieran resentidos, y eso aumentaba las posibilidades de que lo atacaran. ¿Sara? 600, 25. No exactamente. ¿Alguien más? Esta vez, Harry levantó la mano. El rostro de la señora Chen se iluminó al verlo. Acosar. 645, señora Chen. Exacto. ¿Puedes contarnos cómo lo resolviste? Primero sumé las centenas, que son 500, luego las decenas, que son 13 decenas o 130, y luego las unidades, que son 15 u otra decena más 5. Así que son 645. La señora Chen sonrió radiante. Explicación perfecta, Harry. Ese es exactamente el método que les iba a mostrar. A su alrededor, Harry sentía la familiar sensación del resentimiento de otros niños. Sara, que se había equivocado con la respuesta, miraba con enojo la goma de borrar que había usado para borrar la respuesta incorrecta. Marcus, que también estaba en su clase, lo miraba con malos ojos desde la última fila. La señora Chen continuó la lección, y Harry siempre ignoraba el resentimiento ajeno. Su resentimiento nunca importaba, porque Harry siempre era más inteligente que todos ellos, y ser más inteligente, en su opinión, era mejor que caer bien.
Durante la clase de inglés con el señor Thornton, Harry leyó en voz alta El león, la bruja y el armario de Clive Staples Lewis cuando se le pidió. Un libro que relata las aventuras de 4 niños que evacuaron Londres en 1940, huyendo del Blitz y, de alguna manera, descubriendo el mágico mundo de Narnia. Su lectura fue perfecta, lo que le valió elogios del señor Thornton. Harry aceptó el elogio con una sonrisa que lo hizo parecer agradecido, no presumido. Había aprendido a ser exactamente lo que los profesores querían ver. Los adultos preferían la humildad acompañada de competencia, a la cortesía acompañada de inteligencia. A la hora del almuerzo, Harry se dirigía a la biblioteca en lugar del patio. Se había convertido en su rutina, una que al principio los profesores desalentaban, pero que luego había acabado aceptando. La bibliotecaria, la señora Watson, era una mujer de mediana edad, de cabello castaño medio largo y ojos marrones, que siempre lo recibía con genuina calidez. Harry. ¿Has vuelto otra vez? Si le parece bien, señora Watson, claro. Acabo de recibir unos libros nuevos que creo que te podrían gustar. Hay uno maravilloso sobre el antiguo Egipto que creo que te encantaría. El interés de Harry en esto era genuino. Le encantaba aprender, le encantaba leer como a otros niños les gustaba jugar con sus juguetes. Los libros siempre eran mejores que las personas. No se quejaban, no lloraban, no te traicionaban y siempre te enseñaban. Se sentó en su rincón habitual con el libro nuevo, ignorando a los otros estudiantes que también pasaban la hora del almuerzo en la biblioteca. La mayoría eran chicas mayores que luchaban por mantener la voz baja mientras se reían con fotos de la princesa Diana, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, o chicos que realmente tenían dificultades con la lectura. Ninguno le prestó atención a Harry, algo que él prefería. El libro sobre el antiguo Egipto le fascinó. La construcción de las pirámides y el complejo sistema de jeroglíficos, aún sin traducir en su totalidad, lo cautivaron. Pero a Harry le costaba creer que quienes vivieron miles de años atrás fueran capaces de construir y desarrollar tales estructuras sin tecnología moderna. Tenía que haber una explicación convincente. Tal vez los extraterrestres ayudaron a los egipcios, tal vez dioses o deidades estuvieron involucrados, tal vez incluso magos o hechiceros. ¿Está libre este asiento? Harry levantó la vista y vio a un chico de su año, Daniel o quizás David, no lo recordaba, de pie junto a su mesa con una expresión esperanzada. Sostenía un libro sobre el espacio y llevaba unas gafas un poco grandes para su cara redonda. No, dijo Harry. El niño se sentó, abrió su libro y después de un momento dijo, soy David. Estamos en la misma clase de matemáticas. Lo sé. No lo sabía. Eres muy bueno en matemáticas. Ojalá yo fuera tan bueno. Fue un intento de amistad. Harry reconoció que solo sentía irritación. Aún así, sonrió. Solo tienes que practicar, mintió. Pero David nunca sería tan bueno en matemáticas como Harry, porque simplemente no era tan inteligente. Era una mentira piadosa, una mentira que los adultos usaban y alababan como si fuera bondad, y por eso Harry la dijo. Quizás podríamos practicar juntos alguna vez. Tal vez, dijo Harry, volviendo su atención a su libro, señalando que la conversación había terminado. David, afortunadamente, captó la indirecta y guardó silencio. Harry leyó el resto del almuerzo sin levantar la vista. Cuando sonó el timbre, le devolvió el libro a la señora Watson con un amable agradecimiento y regresó a clase, dejando a David detrás de él. Muchas cosas separaban a Harry del resto. Pero lo más notable fue que empezaron a ocurrir cosas extrañas cuando Harry tenía 3 o 4 años. No recordaba con claridad el primer incidente, pero sus primeros recuerdos eran fragmentados, confusos y llenos de llantos y el extraño recuerdo de un individuo con una larga barba blanca. Pero se acordó de la segunda vez, porque aquella había sido diferente. Escena retrospectiva, estaba en la guardería del orfanato, y uno de los niños mayores, un niño llamado William, que a Harry le había parecido enorme cuando tenía 3 años, había agarrado un juguete con el que Harry había estado jugando. Harry extendió sus brazos regordetes y dijo, mío. William simplemente respondió empujándolo hacia abajo. Harry se sintió furioso. Una furia profunda, probablemente desproporcionada a la situación, pero justificada en ese momento. Y mientras estaba sentado allí, con la ira creciendo en su pecho, todos los juguetes del estante detrás de William volaron repentinamente y le dieron en la nuca. El caos había sido inmenso. Recordaba los gritos de William y a los cuidadores corriendo al lugar. Y Harry se había quedado allí sentado, conmocionado, pero sobre todo, encantado. Porque lo había logrado. De alguna manera.
sin entender cómo, había logrado mover esos juguetes. Unos meses después, cuando una cuidadora le dijo que no podía tomar una segunda galleta a la hora de la merienda, a pesar de tener muchísima hambre, las luces de la habitación parpadearon violentamente. Una incluso explotó en una lluvia de chispas. Por alguna razón, Harry fue enviado a su habitación por una rabieta, a pesar de que estaba completamente quieto cuando ocurrió. A los 7 años, Harry ya había empezado a reconocer el patrón. Cuando estaba enojado, o molesto, o a veces simplemente deseaba algo con muchas ganas, sucedían cosas. Los objetos se movían, las luces se rompían. Una vez se había enojado por tener que compartir su dormitorio con otros 2 chicos, y la cerradura de la puerta de alguna manera se había sellado sola desde adentro, atrapando al otro allí durante 2 horas hasta que el manitas pudo abrirla. Los cuidadores y el personal de mantenimiento coincidieron en que se trataba de una cerradura defectuosa, tal vez incluso un accidente, pero Harry lo sabía mejor. Había intentado encontrar información sobre, en la escuela, donde tuvo acceso por primera vez a una biblioteca, o durante las visitas bimensuales del orfanato a la Biblioteca Central de Manchester. Había buscado en todos los libros que pudo leer. Libros de ciencias que hablaban de la gravedad, que le parecían comprensibles, y de la fuerza, la energía del movimiento. Pero nada se comparaba con lo que él podía hacer. Los libros de filosofía eran demasiado abstractos para él, pues detallaban historias ridículas sobre cómo Nicholas y Perenelle Flamel habían logrado, de alguna manera, los 2 objetivos de la alquimia. Que él había creado la piedra filosofal, que convierte los metales básicos en oro, y que él y su esposa habían alcanzado la inmortalidad mediante el elixir de la vida. Claramente, todo eran mentiras. Incluso los libros sobre magia, mitología, como los ridículos cuentos de Arturo y Merlín, el rey y el fútbol, que eran claros cuentos infantiles, eran lo más parecido a una explicación que podía encontrar. Nada realmente igualaba. Pero lo positivo era que nadie más parecía capaz de hacer lo que él hacía. Entonces Harry hizo lo que siempre hacía. Aprendió a controlarlo. Le había llevado meses de práctica minuciosa. Se sentaba en su habitación por la noche, concentrándose en objetos pequeños, intentando moverlos. La mayoría de las veces, no pasaba nada. A veces, se movía gracias a la brisa. Pero de vez en cuando sentía una emoción particular con suficiente intensidad, podía hacerlo. Un lápiz rodaba por su escritorio. Un libro se deslizaba hacia él. Una vez, a los 8 años, hizo levitar su almohada a 7 centímetros de la cama. La clave que había descubierto era la emoción. No cualquier emoción, sino emociones específicas. Ira, frustración y una sensación desesperada de necesidad y deseo. Cuando sentía estas cosas con suficiente intensidad, podía hacer que las cosas sucedieran. Y con la práctica, había aprendido a invocar esas emociones cuando se le ordenaba, a sentir la necesidad y el deseo, incluso cuando no era así, de acceder simplemente a la extraña habilidad. A los 9 años, Harry ya lo había convertido en un arma. Cuando su reputación de genio en la escuela se consolidó, Marcus, un niño mayor, eternamente estúpido y violento, que había repetido 2 años, lo acorraló en el baño del colegio. Lo agarró de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Crees que eres muy inteligente, no? Harry sintió la oleada de ira, pero esta vez la contuvo, hacia Marcus. Y de repente, Marcus se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera empujado una mano invisible. Se estrelló contra el fregadero con tanta fuerza que se lastimó. Luego se escapó, llorando por fantasmas, por cordones desatados y por la injusticia del mundo. Harry se arregló la camisa y regresó a clase con el corazón acelerado. Podía crear ráfagas de viento que tiraban papeles de los escritorios. Podía hacer que la gente tropezara como si se hubieran tropezado con algo. Podía hacer que las luces parpadearan a voluntad. Y lo mejor era que nadie sospechaba de él. ¿Cómo iban a sospechar? Siempre estaba sentado tranquilamente, con aspecto inocente. Lo usaba con cuidado. Demasiado llamaba la atención, asustaba a la gente, hacía que pensaran que era el diablo. Pero a veces, cuando alguien lo molestaba, lo amenazaba o intentaba intimidarlo, esperaba el momento oportuno. Y entonces, tropezaban, tal vez dejaban caer sus libros, tal vez gritaban a la nada, luces que parpadeaban misteriosamente. Pequeñas cosas hacían que la gente desconfiara de él sin saber muy bien por qué. Los niños hacía tiempo que habían aprendido a dejarlo en paz. Tal como él prefería. Eran demasiado débiles. Romper, finales de septiembre de 1990 era lunes. Los lunes solían comenzar con una asamblea matutina. El Sr.
Rickman, director de la escuela, hizo un anuncio que, de alguna manera, causó entusiasmo entre el alumnado de su generación. Tenemos una oportunidad especial para nuestros alumnos de 5 o de primaria, dijo. El Ayuntamiento de Manchester está implementando un programa para fomentar la lectura y busca alumnos que se conviertan en embajadores de la lectura. Estos alumnos recibirían libros adicionales, visitarían otras escuelas para hablar de su pasión por la lectura y, en general, contribuirían a promover la alfabetización en la comunidad. Harry escuchaba con atención, y ya pensaba que el programa sería inútil. Leía porque lo disfrutaba y porque el conocimiento adquirido en los libros le era útil. No porque quisiera hablar de ello con otros niños. Simplemente hacían preguntas tontas, preguntaban por qué el personaje hacía eso y no otra cosa. No entendían el verdadero significado de todos los libros. Los profesores y el personal nominarán a los estudiantes que consideren especialmente apasionados por la lectura, continuó el señor Rickman. Se entrevistará a estos estudiantes y se seleccionará a un pequeño grupo como representantes de nuestra escuela. Esa tarde, la señora Watson tomó a Harry aparte después de su hora de almuerzo en la biblioteca. Harry, me gustaría nominarte para el programa de lectura. Será una oportunidad fantástica para ti. Harry tuvo que contener un suspiro para no escapar. Su primer instinto fue negarse. Pero se contuvo, se dio cuenta de que se había puesto en una situación en la que negarse parecería extraño, plantearía preguntas sobre por qué un estudiante que pasaba cada hora del almuerzo leyendo, que, según el profesor, hablaba con entusiasmo de libros con otros estudiantes, él no querría ser embajador de la lectura. Así que, en lugar de eso, sonrió, contuvo ese maldito suspiro y dijo, sería un honor para mí, señora Watson. ¡Genial! La semana que viene habrá una entrevista. No te pongas nervioso, sé tú mismo. Sé que lo tienes dentro. Sé tú mismo. A Harry le costó mucho contener la risa. Si fuera él mismo, con todo su desprecio y resentimiento hacia sus compañeros, hacia los demás niños del orfanato, jamás lo habrían seleccionado para nada. No, lo obligaron a ser la versión de sí mismo que los adultos querían ver. El niño educado, entusiasta y humilde que amaba los libros y siempre compartía ese amor con los demás. Sería fácil. Siempre fue fácil. La entrevista tuvo lugar en la oficina del señor Rickman el martes siguiente. Harry se sentó frente a 3 adultos. El propio señor Rickman, la señora Watson y una mujer a la que no reconoció, quien se presentó como la señora Radcliffe, del ayuntamiento. Entonces, Harry, comenzó la señora Radcliffe, ¿puedes contarnos cuál es tu libro favorito? Habría dicho el hacha, para describir lo maravilloso que sería estar solo, tener solo uno mismo para confiar, pero eso lo incapacitaría para forjar amistades y apreciar su supuesta belleza. Así que eligió otra cosa. Tengo muchos favoritos, dijo, lo cual no mentía. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si quisiera compartir. No era cierto. Pero si tuviera que elegir uno, sería El jardín secreto de Frances Burnett. La señora Watson arqueó ligeramente las cejas. Harry nunca había sacado ese libro de la biblioteca de la escuela. Pero lo había leído, un regalo personal de la señora Alloway. Es una elección encantadora, dijo la señora Radcliffe. ¿Qué tiene ese libro que lo convierte en tu favorito? Creo, dijo lentamente, que me gusta cómo Mary empieza sola y enfadada, y luego, al encontrar el jardín y hacer amigos, se vuelve más feliz. Hizo una pausa. A veces me identifico con Mary. No tengo familia, mis padres han muerto y a veces es difícil estar en el orfanato. Pero los libros son como mi jardín secreto, ¿sabes? Un lugar donde puedo ir para sentirme menos solo. Era una completa mentira. Harry no se identificaba en absoluto con Mary Lennox, salvo quizás por su egoísmo inicial y su desprecio por los demás. Los libros no le reconfortaban emocionalmente como el jardín. Pero sabía que era una respuesta que conectaría con estos adultos, haciéndolo parecer comprensivo y vulnerable. Y funcionó. Las expresiones de los 3 se suavizaron. La señora Watson y el señor Rickman conocían su pasado, cómo lo abandonaron en la puerta del orfanato donde vivía. La señora Watson parecía a punto de llorar y la sonrisa de la señora Radcliffe se volvió aún más cálida. ¡Qué bonito, Harry! ¿Y qué les dirías a otros niños que quizá no disfruten tanto de la lectura como tú? Diría que hay un libro para cada uno, respondió Harry. Quizás aún no hayan encontrado el indicado. Les preguntaría qué les gusta hacer y luego les ayudaría a encontrar libros sobre esas cosas. Por ejemplo, si les gusta la aventura, hay un montón de libros sobre mapas del tesoro.
Todo depende de encontrar el libro adecuado. Más asentimientos de aprobación. La entrevista continuó durante otros 10 minutos, pero Harry sabía que ya había conseguido el puesto. Lo veía en sus rostros, en la forma en que lo miraban con esa expresión que los adultos ponen cuando creen haber encontrado algo especial. Tenía razón. 2 días después, el señor Radcliffe anunció durante la asamblea que Harry Potter había sido seleccionado como uno de los embajadores de lectura de Bowley Park, junto con otros 3 estudiantes de diferentes cursos. Los demás niños de su clase lo felicitaron a regañadientes. Harry las aceptó con modestia. Ya confiaba en su éxito. Estaba pensando en lo tedioso que sería esto. Romper el programa de embajadores de lectura implicaba que, una vez a la semana, Harry tenía que asistir a una reunión después de clase con los demás alumnos seleccionados y la señora Watson. Esto implicaba que debía recibir un permiso firmado por la señora Smith, la cuidadora del orfanato, quien estaba encantada con su selección. Escena retrospectiva, Harry estaba frente a la oficina de la señora Smith, donde trabajaban los cuidadores. Estaba escondida en un rincón. Llamó 2 veces. Adelante. La voz era enérgica. Harry giró la manija y entró. La oficina de la señora Smith era pequeña pero organizada, al igual que ella misma. Los archivos, que sin duda contenían registros de todo tipo relacionados con los niños, estaban ordenados en filas en los estantes detrás de su escritorio. El único toque personal en toda la habitación era una fotografía en su escritorio. La señora Smith, con lo que Harry supuso eran sus propios hijos adultos, todos sonriendo torpemente a la cámara. La matrona jefa estaba sentada tras su escritorio, una mujer de unos 70 y tantos años con el pelo canoso peinado a lo Bob. Levantó la vista al entrar Harry y su expresión se suavizó. Como siempre lo hacía cuando ella lo miraba. La señora Alloway también estaba en la oficina, sentada en una de las 2 sillas frente al escritorio de la señora Smith. Se giró al ver entrar a Harry y su rostro se iluminó de inmediato. Harry. Entra, querido. Harry dio un paso adelante y cerró la puerta detrás de él con un suave clic. Buenas tardes, señora Smith, señora Alloway, dijo cortésmente. Buenas tardes, Harry, respondió la señora Smith. ¿Qué puedo hacer por usted? Harry levantó la autorización y se acercó al escritorio. Necesito que me la firmen, por favor. Me han seleccionado como embajador de lectura de Bowley Park. La señora Smith arqueó las cejas y tomó el periódico. ¿Un embajador de la lectura? ¿Qué es eso entonces? Es un programa del ayuntamiento, explicó Harry. Seleccionan a estudiantes apasionados por la lectura para fomentarla. Visitamos otras escuelas y hablamos con niños más pequeños sobre libros, asistimos a reuniones una vez por semana después de la escuela, etc. ¿Una vez a la semana? La señora Smith recorrió con la mirada el permiso, recorriendo el texto impreso. ¿Eso es todos los jueves por la tarde, terminando a las 4:30? Sí, señora. La señora Watson dijo que un miembro del personal de la escuela acompañaría a los estudiantes de regreso a sus casas después. Regresaría a las 5 como máximo. La señora Alloway sonreía radiante, con las manos entrelazadas. Oh, Harry, qué maravilla. ¿Cuándo te enteraste? Esta mañana, durante la asamblea, respondió Harry, girándose para incluirla en la conversación. El señor Radcliffe lo anunció. Somos 4 de la escuela, 1 de cada curso. ¿Y te eligieron para representar a 5º año? Dijo la señora Smith con aprobación. Es todo un logro. La señora Watson me nominó, dijo Harry, con una leve sonrisa en el rostro. Es la bibliotecaria de la escuela. Paso mis descansos de almuerzo en la biblioteca, y pensó que encajaría bien en el programa. No me sorprende, dijo la señora Alloway con cariño. Siempre estás leyendo, Harry. Nunca había visto a un niño hojear libros como tú. ¿En qué estás ahora? ¿Tu tercer libro de la semana? En 4º lugar, de hecho, admitió Harry, y esta vez no tuvo que fingir entusiasmo. Los libros eran una de las pocas cosas que le despertaban auténtica emoción. Terminé Los cretinos anoche y empecé La mujer de negro esta mañana. La señora Smith emitió un sonido de aprobación, firmando el permiso. Eres un orgullo para el orfanato, Harry. No todos los niños que vienen aquí se toman su educación tan en serio como tú. Eso es porque la mayoría se han dado por vencidos, son demasiado tontos o demasiado débiles, pensó Harry, pero mantuvo su expresión de agradecimiento. Simplemente me gusta aprender, dijo. Y la señora
Watson dice que el programa me dará la oportunidad de ayudar a otros niños a disfrutar también de la lectura. Es muy amable de su parte, dijo la señora Smith, devolviéndole el permiso. El papel ya estaba firmado y sellado con el sello oficial del orfanato Reina Isabel. Con gusto lo firmo. Solo asegúrese de cumplir con sus tareas. Se espera que ayude a poner la mesa para la cena del jueves, incluso si regresa más tarde. Por supuesto, señora Smith. Jamás se me ocurriría eludir mis responsabilidades. Sí que lo hacía. De hecho, a veces soñaba con hacerlo. Pero no lo decía en voz alta. Las palabras le salían con facilidad y eran justo lo que ella quería oír. La señora Alloway se levantó, se acercó a Harry y le puso una mano suave en el hombro. Él resistió el impulso de apartarse. Nunca se sentía cómodo con el contacto físico, a pesar de que los adultos pensaban que era una muestra de cariño y no una invasión de la privacidad. Estoy tan orgullosa de ti, Harry, dijo con la voz cargada de emoción. Has llegado tan lejos. Cuando pienso en ese bebé que llegó aquí hace 9 años y veo el niño brillante y capaz en el que te has convertido, hizo una pausa, y Harry vio que sus ojos brillaban. Bueno, me siento muy orgullosa. Harry mostró su más sincera expresión, abriendo ligeramente los ojos y esbozando una suave sonrisa. Gracias, señora Alloway. Todos aquí han sido muy amables conmigo. Era otra mentira. Habían sido adecuados en el mejor de los casos, negligentes en el peor. Pero era otra mentira piadosa que a los adultos les hacía sentir bien, que les hacía sentir que habían contribuido a su vida. Eres un chico especial, Harry, continuó la señora Alloway, dándole una palmadita en el hombro. Siempre lo he dicho, ¿verdad, Margaret? La señora Smith asintió, aunque su expresión era más reservada que la de la señora Alloway. Sí, lo has hecho. Aunque te recomiendo que no presiones demasiado al niño. Solo tiene 9 años. 10, señora Smith, corrigió Harry automáticamente, pero luego se contuvo. Lo siento, señora. No te disculpes por saber tu edad, dijo con un ligero toque de diversión. Y la señora Alloway tiene razón, lo estás haciendo excepcionalmente bien. Tus maestros solo te elogian, y el señor Davies mencionó que has estado ayudando a algunos niños más pequeños con la lectura antes de dormir. Honestamente, Harry lo había olvidado. Había empezado a leerles a algunos huérfanos más pequeños por la noche porque así se mantenían tranquilos, le daba una excusa para evitar a los otros niños de su edad y le daba tiempo extra para leer. Pero los adultos interpretaron su gesto como una muestra de bondad. Me gusta ayudar cuando puedo, dijo Harry, lo que técnicamente era cierto, solo si le beneficiaba. La señora Smith se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Bueno, tienes mi permiso para el programa de embajadores de lectura. Espero que representes bien al orfanato y a la escuela. Haré lo mejor que pueda, señora Smith. Sé que lo harás. Hizo una pausa, y su expresión se suavizó aún más. Harry, quiero que sepas que estamos muy contentos con tu progreso. Cuando seas mayor, cuando llegue el momento de pensar en tu futuro, en la escuela secundaria, quizás incluso en la universidad, te apoyaremos en todo lo que podamos. Algo brilló en el pecho de Harry. Una posibilidad, quizás incluso la promesa de un futuro diferente al gris y monótono edificio, las paredes grises y la grisura de una infancia. Gracias, señora Smith, dijo, y esta vez su gratitud fue casi sincera. Eso significa mucho para mí. La señora Alloway lo acompañó hasta la puerta y se la abrió. Váyase, pues. La cena es a las 6, no llegue tarde. No lo estaré. Harry salió al pasillo con el permiso en la mano. Tras él, oyó a la señora Smith y a la señora Alloway reanudar su conversación. Sus voces se fueron apagando a medida que él se alejaba. Siempre supe que ese niño era un regalo de Dios. Si todos fueran como él. Harry dobló cuidadosamente el permiso y lo guardó en su bolsillo. Su primera visita a otra escuela fue la semana siguiente. Los 4, junto con la señora Watson, viajaron a una escuela primaria del distrito vecino para hablar con una clase de segundo de primaria sobre la importancia de la lectura. Los demás intentaron explicarles los datos a los estudiantes, a pesar de ser 6. No los entendían. Harry se identificó con ellos. No los trató con condescendencia ni les hizo ver la lectura como una tarea, sino como algo para todos. La señora Watson los elogió a todos, pero se detuvo específicamente en Harry. Eso fue maravilloso, Harry quizás tenía futuro como orador público. Podía imaginarse en el centro de una cúpula, rodeado de cientos o miles de personas.
Les hablaba, conectaba con ellos, vitoreaban su nombre, junto con su visión. Era una fantasía lejana. Algo que no sucedería. Pero algo que lo atormentaba intentaba convencerlo de lo contrario. Romper, de vuelta en el orfanato, la vida seguía su curso. Pero hubo momentos que lo perturbaron. Como la noche en que se despertó llorando. Era pasada la medianoche y la mayor parte del orfanato dormía. Harry era uno de los más afortunados del orfanato. Sus buenas notas y su amabilidad le dieron el privilegio de ser uno de los 8 niños que tenían su propia habitación. Frente a su habitación, vivían un niño llamado Raj, que se mantenía bastante aislado, y un recién llegado llamado Daniel, que había estado en el orfanato durante 2 semanas. El llanto venía de uno de los dos. Harry, en su cama, miraba al techo, escuchando los sollozos ahogados. Una parte de él quería decirle a quienquiera que fuera que se callara, que llorar no cambiaría nada, ni podría cambiarlo, y que necesitaba callarse y lidiar con sus problemas él mismo. Pero otra parte de él, una parte que solía mantener profundamente enterrada, recordaba su edad. Recordaba llorar por sus padres que regresarían tras dejarlo en la puerta, recordaba la aplastante soledad de que nadie lo consolaría. Él empujó eso hacia abajo. Pero el llanto continuó y, en contra de su criterio, Harry se encontró sentado, caminando hacia la puerta y abriéndola. En el pasillo, se encendió una luz parpadeante. Debía arreglarse, pero también muchas cosas en el orfanato. A veces, la vida sería más fácil si pudiera usar sus poderes para arreglar cosas. Entrecerró los ojos y vio una pequeña figura de cabello castaño sentada sobre sus rodillas. Dejó escapar un pequeño suspiro. Daniel. El llanto se detuvo con un jipido. Lo siento, dijo una vocecita. No quería despertarte. ¿Qué ocurre? Vuelve a dormir. Harry debería haberlo hecho. Realmente debería haberlo hecho. Debería haberse dado la vuelta, haber cerrado la puerta y haberse vuelto a dormir, dejando a Daniel sumido en su miseria en el frío pasillo. Eso habría sido lo más inteligente. Por alguna razón, se encontró diciendo, ¿estás llorando por tus padres? Una larga pausa. Luego, en voz baja, sí. ¿Los extrañas? No están muertos, dijo Daniel, y había algo amargo en su voz. Simplemente, ya no me querían. Harry sintió algo en el pecho, algo que podría haber sido un reconocimiento. Sus padres lo abandonaron. Sus padres tampoco lo querían más. ¡Qué tontería!, dijo, y el llanto de Daniel se detuvo por completo, sorprendido por la franqueza. No tú, sino ellos. Es una tontería de su parte. Pero no importa. ¿Cómo puedes decir que no importa? La voz de Daniel estaba llena de lágrimas. Eran mis padres, y ahora ya no lo son, interrumpió Harry. Así que o te pasas el tiempo llorándolo, o puedes encontrar la manera de estar bien sin ellos. Pero no estoy bien, entonces finge que lo eres, dijo Harry con sequedad. Finge hasta que sea cierto. Al personal de aquí le gustan los niños que no causan problemas. A los profesores de la escuela les gustan los niños que sacan buenas notas. Así que sé ese niño, y no importará que tus padres no te quisieran, porque estarás demasiado ocupado siendo bueno en todo lo demás como para que te importe. Fue un consejo duro, un consejo que probablemente horrorizaría a los cuidadores si lo hubieran escuchado. ¿Cómo lo haces?, preguntó Daniel después de un momento. Escuché a la señora Ayoway hablar de ti. Dijo que te encontraron en una puerta cuando eras un bebé. ¿Cómo es que no te importa? A Harry sí le importó en algún momento. Y una pequeña parte de él seguía sin importarle. Estaba resentido con sus padres por haberlo abandonado, por haberlo dejado en un orfanato en ruinas, dejándolo a su suerte mientras ellos hacían quién sabe qué. Preocuparse no cambia nada, así que ¿qué sentido tiene? Vete a dormir, niño. Esperó hasta que Daniel se levantara, le hizo un gesto con la cabeza y regresó a su habitación. Harry permaneció despierto un buen rato después de eso, pensando en sus propias palabras. Que le importe no cambia nada. Pero, ¿era esa la verdad? A Harry sí le importaba no tener familia, nadie que lo quisiera, ningún lugar al que realmente pertenecer. Pero cuidar era doloroso, y Harry había aprendido a enterrar ese dolor la mayor parte del tiempo podía fingir que no existía. Así era más fácil. Así era mejor. Así que tal vez el hecho de preocuparse no cambió nada. Romper, julio de 1991. El otoño se había convertido en verano y el año escolar llegaba a su fin. Harry seguía destacando académicamente y seguía siendo el estudiante huérfano ejemplar y educado. El programa de embajadores de lectura concluyó con una pequeña ceremonia en la que todos recibieron certificados y puntos de reconocimiento por sus contribuciones.
A Harry le parecía que el certificado y la ceremonia eran inútiles. Pero supuso que era una buena práctica montar una farsa. El último día del trimestre, la señora Chen repartió las boletas de calificaciones. Harry abrió la suya y encontró calificaciones perfectas en cada asignatura, junto con un comentario. Harry es un estudiante excepcional que demuestra constantemente una capacidad académica sobresaliente. Es educado, se porta bien y es un placer enseñarle. Tengo muchas ganas de ver qué logra en sexto de primaria, preparándose, sin duda, para sus exámenes de bachillerato. Marcus, que de alguna manera había logrado mirar la boleta de calificaciones de Harry por encima del hombro, emitió un sonido de disgusto. El consentido de la maestra, murmuró. Harry no respondió. Marcus no se había dado cuenta de que, a pesar de haber repetido 2 años, ser bueno en la escuela no se trataba de complacer a los profesores, sino de abrirse camino. Se trataba de salir del orfanato. Algo en lo que Marcus claramente no estaba trabajando. Esa noche, de vuelta en el orfanato, Harry escuchó a la señora Alloway hablando con el señor Davies. He estado pensando en Harry, decía. ¿Y qué pasa con él? Le va muy bien en la escuela y es un chico muy inteligente. Me preguntaba si deberíamos empezar a buscar escuelas secundarias para él. Con sus notas, probablemente podría entrar en una de las mejores y recibir una educación de calidad. Eso todavía falta un año, Janet. Lo sé, pero es algo en lo que pensar. Un chico como Harry, con su pasado, si pudiera entrar en una buena escuela, incluso en la universidad, podría llegar a ser alguien. Si tú lo dices. Harry estaba sentado en la sala de estudio, con casi toda su tarea de verano ya terminada, escuchándolos hablar de su futuro. Pensó en las posibilidades. Una escuela secundaria, tal vez incluso un internado donde le permitieran salir y vivir en un alojamiento mejor. Quizás era un futuro por el que valía la pena trabajar.